El Reino de Marruecos es tierra real, una tierra colindante con el Sahara, al cual la nieve derretida de las montañas del Atlas traen vida. Buena tierra, espectaculares vistas, grandes playas y una herencia cultural muy rica atraen a los visitantes durante todo el año. Los marroquíes es una gente muy orgullosa con un rey que mira hacia el futuro. Una nación de árabes y de bereberes, los descendientes de tribus ancestrales quienes se establecieron aquí mucho antes de los tiempos de los romanos. Localizada en la costa del noroeste de África, donde el Atlántico se une con el Mediterráneo, Marruecos es una tierra muy fascinante. Durante una caminata por las calles, la brecha entre ricos y pobres es muy evidente. Para los jóvenes, la atracción de un estilo de vida occidental choca con las tradiciones ancestrales que tienen su raíz en el Islam. La vida en los pueblos ha cambiado muy poco en cientos de años, siendo la agricultura la piedra angular de la sociedad rural. Pero muchos han abandonado la provincia en búsqueda de una vida mejor en las ciudades. La educación es altamente valorada y miles de estudiantes se gradúan de universidades marroquíes cada año. La economía está creciendo a pesar de que el desempleo se mantiene alto. La llamada a la oración se escucha fuerte y claro a todo lo ancho del Reino de Marruecos. Mientras que la llamada a Cristo, el Rey verdadero, llega de manera privada a los hogares por medio de la televisión vía satélite. Un nuevo y emocionante crecimiento está tomando lugar actualmente en el Reino de Dios en Marruecos. ¿Pero durará? Los misioneros han trabajado en Marruecos desde finales de 1800. En los inicios, algunos misioneros y muchos cristianos marroquíes fueron martirizados por su fe. Grandes grupos de cristianos marroquíes se reunían y adoraban juntos durante la primera mitad del siglo XX y por un tiempo más después de la independencia de 1956. Después de eso, las autoridades del gobierno forzaron a los misioneros a abandonar el país y los creyentes fueron esparcidos. En los inicios de 1980, tan solo quedaban un puñado de iglesias marroquíes. Esta no es la primera vez que la Iglesia de Marruecos ha enfrentado la extinción. Establecida en los primeros siglos después de Cristo, las primeras iglesias murieron cuando los ejércitos árabes musulmanes barrieron con toda la región en el siglo VII. En años recientes, los misioneros han comenzado a regresar a Marruecos como fabricantes de tiendas, obteniendo la residencia basándose en trabajos seculares, y a través de sus vidas y testimonio han alcanzado a los marroquíes con el Evangelio. Al final de 1980, nuevas iglesias locales en los hogares han comenzado a aparecer. Ahora existen decenas de iglesias en casas dirigidas por cristianos marroquíes, quienes tienen una visión creciente de alcanzar a su nación para Cristo. Sus ministerios son apoyados por transmisiones de radio y televisión vía satélite que pueden ser sintonizadas a lo largo del país, trayendo el Evangelio a los marroquíes hasta sus propios hogares. En el 2002, la iniciativa de oración Levántate y Resplandece Marruecos comenzó a movilizar decenas de miles de intercesores alrededor del mundo para orar regularmente por la nación. Nuestro resultado directo fue una gran generación de creyentes, no solo en testimonio, sino al testificar de nuestro Señor Jesús cuando eran interrogados por las autoridades. Con quizás 1000 creyentes conocidos en comunidad, en una nación de 32 millones, la iglesia es pequeña. Los marroquíes han escrito cientos de sus propias canciones de adoración, tanto en los idiomas árabe como en bereber. Están trabajando en la traducción de la Biblia, así como en la programación de radio y televisión. Los líderes de las iglesias en los hogares se reúnen para animarse y fortalecerse el uno al otro. Quizás lo más sobresaliente de todo, los cristianos locales han comenzado a alcanzar a otros y a plantar nuevas iglesias. Los misioneros occidentales, los creyentes marroquíes y el crecimiento del cristianismo han incrementado los comentarios de la prensa marroquí. Los cristianos marroquíes continúan sufriendo de hostigamiento y persecución, pero muchos han pasado por tales duras pruebas las cuales han consolidado su fe. Dios está estableciendo su reino. El rey Mohamed
ha dirigido a su nación hacia una gran libertad política y a un creciente compromiso hacia los derechos humanos. Pero desde el 11 de septiembre de 2001, una gran separación se ha creado entre el mundo musulmán y el occidente. Los creyentes actuales hacen más y más difícil para el gobierno marroquí de ignorar las demandas de detener el crecimiento del cristianismo en Marruecos. Tal como el ejército de Gedeón de 300, los cristianos marroquíes están dando el paso de fe frente a grandes obstáculos para llevar a cabo las grandes hazañas para el Señor. Pero la pregunta permanece: ¿durará? El futuro del reino de Dios en Marruecos está en balance. Te invitamos a que te unas con los intercesores alrededor del mundo y para hacer la diferencia en el reino de Dios con tus oraciones. Tú puedes ayudar a determinar el futuro del reino de Dios en Marruecos. La pregunta ya no es ¿durará? La pregunta es ¿te unirás en oración?